Buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar Buenas tardes, con profe. la carta de control. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar con la carta de control, repito, para monitorear la medida de variabilidad. Recuerden que en el caso univariado, caso Chujar, por ejemplo, EUMA o caso CUSUM, se tiene una medida de localización, por ejemplo, la gráfica promedio de Chujar, y una medida de variabilidad, que podría ser la carta de rangos, o la carta de desviación, o la carta de varianza, desde el punto de vista univariado. Desde el punto de vista multivariado, hay una carta de control que mide el centramiento, que es la carta T cuadrado, o T de Hotelling, que se le conoce también. Y existe una carta que se conoce como varianza generalizada, que es la carta que vamos a desarrollar el día de hoy, que mide, obviamente, la medida de variabilidad. Tenemos la T cuadrado, que mide la medida de centramiento, y tenemos la varianza generalizada, que mide la medida de variabilidad, desde el punto de vista multivariado. Autores, por ejemplo, como Al, en el 73, para decirle que esto no es nuevo, ¿no?, presentaron propuestas de cartas de control de medida de variabilidad. Por ejemplo, Al, como les decía, en el 73 presentó este estadístico de control, que le llamó el estadístico de control W. Y al observar, ustedes presenta la formulación para calcular este estadístico de control, que es un valor, obviamente, que se va a presentar en gráfica, cuyo límite de control, observen que es la chi cuadrado, con P por P más 1 sobre 2 grados de libertad y un nivel de significancia alfa. El estadístico de control, el W, que tiene P, que es el número de variables, N, que es el tamaño del subgrupo, tiene el determinante de la matriz de varianza-covarianza del subgrupo, que le llaman A sub I. Es decir, ustedes toman un subgrupo que tiene P variables y N observaciones y construyen, obviamente, una matriz, y de esa matriz se calcula un determinante. Ese determinante se divide entre el determinante de la matriz de varianza-covarianza que se asume es conocida. Y posteriormente esto se adiciona a un cálculo matricial que se llama la traza, que está definida como, o en este caso, es calculada mediante la inversa de la matriz de varianza-covarianza multiplicada por la matriz del subgrupo I. Es bastante complejo este estadístico de control presentado por Al. Vamos a presentar, obviamente, más adelante, otros estadísticos de control, que es el que vamos a aplicar. Pero por lo menos ustedes observan que ya hay propuestas de construcción de cartas de control multivariada para la medida de variabilidad. Montgomery y Walworth en el 73, casi que al mismo tiempo de Al, presentan esta propuesta, que es la que vamos a desarrollar, pues, obviamente. Esta propuesta tiene como propósito, como les decía anteriormente, evaluar la medida de variabilidad multivariada. Los límites de control están definidos de esta manera. Obviamente, una vez conocida la matriz de varianza-covarianza, es decir, en fase 2, aquí ustedes observan el determinante de la matriz de varianza-covarianza, multiplicando ese determinante por un factor que tiene B1, que más adelante les diré de qué se trata, una constante B1, más 3 veces una constante B2 elevada a un medio, es decir, la raíz de B2. El límite central, B1, por el determinante de la matriz de varianza-covarianza. Recuerda que el determinante, dentro del punto de vista matemático, es un valor, ¿no? Un valor positivo.
valor positivo cuando se trata de matrices positivas en el sentido que nosotros desarrollamos en control estadístico de calidad, matrices positivas. Aquí tenemos nuevamente el determinante de la matriz de varianza-covarianza, nuevamente por el mismo componente B1, pero aquí está no sumando, sino restando. Es decir, si aquí da un valor negativo, que puede dar un valor negativo, ese límite de control inferior es 0. El central, B1, por el determinante de la matriz de varianza-covarianza. Ahora hablemos de B1 y B2, que es obviamente lo que nos interesa para el cálculo de ese límite de control. B1 está definido, ustedes observan, mediante esta ecuación. Y todo depende del tamaño de la muestra. Y he aquí la restricción que presenta Montgomery y Waldorf. El tamaño de la muestra, el tamaño del subgrupo, debe ser mayor, y esta es una condición, no, n debe ser mayor que el número de variables que se presenta para poder construir esta carta de control. Entonces, ¿qué se tiene? El número de observaciones por subgrupo. Se tiene el número de variables. Y aquí aparece este símbolo que se conoce como productoria, es decir, se debe multiplicar n menos i. Me explico. Si n, por ejemplo, tiene un valor de 3, entonces la multiplicación sería, obviamente aquí sería 3, si n tiene un valor de 3, y toma desde 1 hasta 3, es decir, sería 3 menos 1 multiplicado por 3 menos 2 multiplicado por, obviamente, hasta ahí, ¿no? Porque toma el valor del número de variables, hasta el número de variables p. Es decir, si p vale 2, porque yo no puedo colocar 3, porque recuerden que estamos bajo esta restricción, que n debe ser mayor que p. Si yo coloco n igual a 3, es porque estoy trabajando con dos variables. Si coloco n igual a 4, estoy trabajando con máximo 3 variables. Entonces, si yo coloco o ubico n igual a 3, es porque hay dos variables. Es decir, y toma el valor de 1 y de 2. 3 menos 1 y 3 menos 2. Y eso debe multiplicarse. La multiplicación de 3 menos 1, que sería 2, y 3 menos 2, que sería 1, o sea, 2 por 1. Esa sería la productoria. Pero eso lo vamos a desarrollar con un ejemplo en particular. Y B2 también, al igual que B1, está sujeto al tamaño del subgrupo y el número de variables que es P. Obviamente es una formulación mucho más extensa, pero de igual manera fácil de calcular. Y eso, repito, lo vamos a desarrollar en un ejercicio. Ya teniendo B1 y B2, es claro, entonces el límite de control superior, el central y el inferior, dado este valor de B1 y B2. Y el valor esperado de esta carta de control, recuerden que el valor esperado es la medida de centramiento y la varianza está sujeto también a ese B1 y B2. El valor esperado, repito, de la medida de variabilidad, que en este caso es el determinante de la varianza o varianza, el determinante de la matriz de varianza covarianza. Esa es nuestra medida de variabilidad, la matriz de varianza covarianza. Bueno, esta es la propuesta del señor Montgomery y el señor Waldorf en el 73. Y repito, esa es la propuesta que vamos a desarrollar. He aquí un ejercicio, no de la propuesta, sino un ejercicio para recordar lo que hemos desarrollado hasta el momento de cartas de control multivariada. ¿Por qué no es un ejercicio que se desarrolla o se puede desarrollar mediante varianza generalizada? Es claro por qué no se puede hacer. Observen el número de variables. Hay 3 variables, ¿cierto? P es igual a 3. Pero observen el número de observaciones por subgrupo. En el subgrupo 1 hay una observación por cada variable, es decir, n es igual a 1. No cumple con el criterio de que n debe ser mayor que p. Por lo tanto, aquí, en este caso, no se hace posible
construir la carta de varianza generalizada. Se puede construir la carta de T cuadrado, que es el descentramiento, pero de varianza generalizada no se puede construir, obviamente propuesta por estos autores Montgomery y Walcott. Bueno, para recordar, ¿no? Simplemente para recordar el caso de la carta de control multivariada T cuadrado. Entonces, se tiene tres variables, repito, vamos a construir la carta de control T cuadrado, más no de varianza generalizada, porque no cumple con este criterio. Aquí en este caso, N no es mayor que P. Esto no se cumple. ¿Qué se hace para recordar la carta de control multivariada T cuadrado? Se centra la matriz. Recuerde que aquí esta es una matriz de observaciones, pero hay que centrarla. Acá el promedio de cada variable se resta en cada una de las observaciones y se centra la matriz. Y la matriz centrada es la matriz. Obviamente aquí explicamos cómo se centra la matriz, ¿no? Por ejemplo, estos son los dos primeros valores de la variable 1 hasta el último valor, que recuerde que está representando la temperatura, la variable 1. Lo propio se hace con la variable 2 y la variable 3, que en este caso sería la viscosidad y la concentración. Una vez construida la se toma la matriz centrada traspuesta, es decir, esta matriz anterior, esta matriz de 10 por 3, ya centrada, se transpone, lo que implica que debe estructurarse una matriz de 3 por 10. Entonces, al multiplicar una matriz traspuesta de 3 por 10 por una de 10 por 3, quedaría al final una matriz de 3 por 3, que es exactamente, este es el esquema de la multiplicación. Matriz de 3 por 10 multiplicado por una matriz de 10 por 3. Recuerde que estas son matrices centradas, porque cada elemento se ha restado por el promedio de esa columna que está representando la variable. ¿Qué nos quedó? Una matriz de 3 por 3, pero esta no es la matriz de varianza-covarianza aún, porque habría que dividir entre G menos 1 cada elemento de la matriz. Entonces, al dividir por G menos 1, este sí arrojaría la matriz de varianza-covarianza. Recuerden por qué se llama matriz de varianza-covarianza, porque en la diagonal principal se encuentra las varianzas de cada una de las variables. Es decir, 83.16, que sería nuestro primer valor, 3 de la viscosidad y 30.678 de la concentración. Por eso se conoce como matriz de varianza-covarianza. Estas son varianzas. Fuera de las varianzas, o fuera de la diagonal principal mejor, están las covarianzas. 29, 92, 9 es la covarianza entre la variable 1 y la 2, la temperatura y viscosidad. Menos 35, 94, 4 es la covarianza, que es negativa, observen, entre la variable 1, que es temperatura, y concentración. Recuerde que si es una covarianza negativa, implica que la correlación va a ser negativa, y es lo que se conoce en el argot de calidad como inversamente proporcional, o en el argot de ingeniería, que son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que mientras una aumenta, la otra disminuye. Y se conoce como inversamente proporcional. Y aquí simplemente les presento cómo se obtiene la matriz inversa de la inversa de una matriz mediante el procedimiento de adjunta. Entonces, para recordar a los amantes de la matemática, este se conoce como el método de Sarrus. Y
mediante el Excel podemos obtener esta matriz inversa, ¿no? Pero aquí observen de manera matemática, porque recuerden cómo obtener esa matriz inversa. Pueden observar la formulación que se está estructurando, que es tomar una matriz adjunta, lo que le llaman matriz adjunta, y dividirla entre el determinante de la matriz original, que es la matriz de varianza-covarianza. Ese determinante, aquí les recuerdo cómo desarrollarlo, genera un valor, después se estructura la junta, primero se toma la traspuesta, se aplica lo que es la regla de los signos, pero eso simplemente para que ustedes, repito, lo que deseen recordar eso, que se llama matriz de signos porque asigna si es positivo o negativo el elemento que va dentro de la matriz adjunta. Se calculan los determinantes, por ejemplo, si yo quiero encontrar de la matriz adjunta este primer elemento, lo que tengo que hacer es eliminar la fila de la columna y obtener, mediante la matriz que quedó, que es una matriz de 2 por 2, el determinante. Aquí está el determinante, y ese determinante me va a servir como elemento de la matriz, el primer elemento de la matriz adjunta. Y su signo será positivo, porque se tomó exactamente la ubicación. Y es así que se construye esa adjunta. Observen la adjunta, y como ya se tiene el determinante, se divide esa adjunta por el determinante, y se obtiene la matriz de varianza-covarianza, o la inversa de la matriz de varianza-covarianza. Repito, método de Sarros, pero afortunadamente tenemos los software como esta gráfico o el Excel que nos genera obviamente esta inversa. Bueno, entonces ya teniendo esta matriz de varianza-covarianza, recuerden que se calculan los t cuadrados. Se toma cada subgrupo, se toma la inversa de esta matriz, se toma y se multiplica el vector del primer subvector fila y después se obtiene y se multiplica por el vector columna de ese mismo grupo para obtener el escalar. Este es el recorderis de lo que es cómo calcular la matriz de varianza-covarianza, cómo obtener su inversa y posteriormente cómo desarrollar los t cuadrados. Pero a lo que vamos, la construcción de la carta de control de varianza generalizada. Ahora cambiamos la base de datos. ¿Por qué? ¿Qué están observando ahora? N es el tamaño del subgrupo. El primer subgrupo, estoy tomando las observaciones del primer subgrupo. Posee 3 variables. Exactamente el mismo caso de estudio. Pero aquí, el número de variables, N, es igual a 3. Perdón, a 4. El número de variables, o el número de observaciones, mejor, el número de observaciones por cada uno de los subgrupos, corrijo, ¿no? El número de observaciones por cada uno de los grupos es igual a 4. El número de variables que se tiene es igual a 3. P. El número de variables. Por lo tanto, aquí se cumple lo que exige Homer y Wadsworth, que el número de observaciones por subgrupo sea mayor que el número de variables. Ahora, ¿cómo se construye la matriz de varianza-covarianza en este esquema? Lo primero que deben hacer es calcular el promedio de cada uno de los subgrupos, igual que la varianza y también la covarianza. Me explico. En este primer subgrupo se calcula su promedio y el promedio es 489.50. O sea que cada subgrupo
Por ejemplo, en el segundo subgrupo de esa misma variable es calculado el promedio. En viscosidad, se toma estas 4 observaciones del primer subgrupo de viscosidad y se calcula su promedio, que en este caso es 26.02. Lo propio se hace con concentración para cada uno de los subgrupos de concentración. Y aquí están los promedios de cada uno de los subgrupos. Una vez obtenido los promedios de cada subgrupo, calculamos el promedio de promedios de cada uno de estos subgrupos. Ya tenemos el promedio de cada uno de los subgrupos. ¿Y qué nos permite hallar el promedio de promedios? Recuerden que eso nos permite centrar la matriz. Este sería una matriz, pero más adelante, obviamente, veamos el sentido de esta matriz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calculamos la varianza, así como hicimos con el promedio, calculamos la varianza de cada una de las variables en cada subgrupo. Es decir, de estos 4 datos se calcula ahora la varianza. Y la varianza es 29.66 del primer subgrupo. Y la primera variable. En ese primer subgrupo, la segunda variable, que es viscosidad, su varianza es 18.79. Y en ese primer subgrupo, la varianza de la concentración de esos 4 datos del primer subgrupo es 1.58. Estas son las varianzas. Esto se realiza también para cada subgrupo y se calcula el promedio de cada uno de las varianzas obtenidas en cada variable. Es decir, cada variable tendrá 5 varianzas, porque se tiene 5 subgrupos, o sea, la cantidad de subgrupos, y debe calcularse el promedio de esas varianzas de cada variable. Por ejemplo, 74.83.3 es el promedio de la variable 1, que es temperatura. La varianza, promedio de la varianza de la variable temperatura. 15.36 es el promedio de la varianza de la variable viscosidad. Y 66.61 es el promedio de la varianza de la variable concentración. ¿Y por qué es importante ese promedio? Observen, en la construcción de la matriz de varianza-covarianza de esta propuesta. Aquí está. Este es el promedio de la varianza de la variable temperatura. Este es el promedio de la varianza de la variable viscosidad. Y este 66.61 es el promedio de la varianza de la variable concentración. Y en la diagonal principal de esta matriz de varianza-covarianza están las varianzas de esas varianzas. Observen las varianzas de esas varianzas. Porque estamos en la medida de variabilidad. Fuera de la diagonal están las covarianzas. Y las covarianzas, ustedes ya la observaron la formulación que vimos en la sección pasada de la covarianza. Y está definida como S1, S2. Por ejemplo, la covarianza de la variable 1 con la 2. Por eso se define como S1, S2. S1, S2. Y recuerden que es una doble sumatoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, XY está representando la primera variable y Y vamos a tomar como Y sub I está representando la segunda variable. Podría haber puesto X1 menos el promedio de X1 y X2 menos el promedio de X2, simplemente para que observen claramente cómo se obtiene la covarianza entre dos variables. 1 y 2, 1 y 3 y 2 y 3. De esa manera se calcula las covarianzas.
Entonces la covarianza de 1 y 2 del primer subgrupo, porque cada subgrupo habría que calcular su covarianza con respecto a 2 de las variables, ¿no? Obviamente porque se trata de, la covarianza se mide en 2 variables. Es por ello la palabra covarianza. Esta es la covarianza de la variable 1 y 2 en el primer subgrupo. En el primer subgrupo. 22, 17. Y en el segundo subgrupo de estas mismas variables, 1, 39. Y así sucesivamente. Las covarianzas. Obviamente, al final, ustedes van a calcular un promedio de la covarianza 1 y 2. 7, 0, 27. Y ese promedio es el que van a ubicar aquí, en la matriz. Porque aquí está representando, recuerden que estaba en la primera fila, que implica la primera variable, y la segunda columna, que implica la segunda variable. O sea, 1 y 2. Es 7, 0, 27 es la covarianza de la variable 1 y 2. Temperatura y viscosidad. Lo propio con el promedio de las covarianzas de la variable 1 y 3 y el promedio de las covarianzas de la variable 2 y 3. Aquí está. Que recuerde que se replica aquí, ¿no? La 1 y la 2, la 1 y la 3 y la 2 y la 3. Son las covarianzas. Ya cuando se tenga la matriz de varianza-covarianza, que es lo importante aquí, estructuramos el mismo procedimiento que hemos hecho con la t cuadrado. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, en el primer subgrupo, recuerda que esta matriz de varianza-covarianza estamos generalizando para los 5 subgrupos. 5 subgrupos. Entonces el procedimiento se aplica, repito, para cada uno de los subgrupos. Esta es la matriz de varianza-covarianza de todo el proceso, o sea, en los 5 subgrupos. Ahora, en cada subgrupo se calcula la matriz de varianza-covarianza. He aquí la importancia de los promedios. Porque para poder calcular la matriz de varianza-covarianza en cada subgrupo, ustedes deben centrar la matriz. Esta matriz se debe centrar, la matriz de los promedios. ¿Cómo se centra? Se toma cada observación y se resta el promedio de promedio. En el primer subgrupo, eso fue lo que se hizo. Estos son los valores, obviamente, de cada uno de los valores de los subgrupos. Recuerde que en cada subgrupo hay 4 observaciones con 3 variables. Entonces, aquí, este es el caso, obviamente, general, ¿no? Pero este mismo promedio, recuerde que este promedio, voy a ubicarlo en cada subgrupo. Este promedio, 489.50, es el del primer subgrupo. Y aquí están las observaciones del primer subgrupo. Ese promedio, si usted toma cada una de las observaciones y restan ese promedio, se entra en la matriz. Y esa matriz centrada es la que ustedes están ubicando aquí. Recuerde que esta es la matriz centrada del primer subgrupo. Voy a colocar aquí C1 para decir. Y esta es la matriz centrada de este mismo subgrupo 1, pero traspuesta, ¿no? Recuerde que aquí hay que, para poder aplicar esta fórmula. Y una vez dividido entre n-1, recuerde que aquí ya no es g-1 porque estamos dentro del subgrupo. Y si es dentro del subgrupo, el número de réplica es n. n-1 para obtener la matriz de varianza-covarianza. Esta es la matriz de varianza-covarianza del primer subgrupo. ¿Qué se hace con esa matriz? Se calcula el determinante de ese subgrupo. Y una vez calculado el determinante y conociendo que el determinante general del proceso es ese, ¿y de dónde sale ese determinante general del proceso? Recuerda que ustedes tenían la matriz de varianza-covarianza de todo el proceso. Ustedes calculan el determinante de esta matriz de varianza-covarianza de ese proceso y como calculan la matriz el determinante de la matriz de varianza-covarianza de cada subgrupo. Este es de cada subgrupo y este es del proceso.
Entonces, ¿por qué es importante obtener la matriz de varianza de cada subgrupo? Eso lo vamos a ver más adelante para poder calcular el estadístico, para poder hacer la gráfica. La gráfica no se hace sin un estadístico de control. Entonces, este es lo que nos va a permitir como estadístico de control. Así como tuvimos en el primer subgrupo, se realiza para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto subgrupo, y se calcula el determinante de la matriz de varianza-covarianza de cada subgrupo. Y cada uno de estos valores está representando el estadístico de control. Es decir, 5 puntos que se van a ubicar en la carta. Ahora, ¿qué nos permite hallar el determinante de la matriz de varianza-covarianza general de todo el proceso? No del subgrupo, sino de todo el proceso. Nos permite hallar los límites de control. ¿Y cómo se determinan los límites de control? Necesita primero la matriz de varianza-covarianza del proceso, la que es el parámetro como tal, el sigma, para poder calcular su determinante. Como ya tienes la matriz de varianza-covarianza del proceso, pero la estimada, o sea, de la muestra, tú divides entre B1 y ya obtienes el determinante de la matriz de varianza-covarianza, que le llaman el determinante estándar. Lo que ustedes hacían con el caso univariado para hallar el sigma, ¿qué necesitaban? Por ejemplo, si calculaban la carta X promedio R, y una vez estabilizada la carta, ¿cómo hallaban el sigma? El sigma se obtenía tomando el R trazo sobre D2, que era una constante. R trazo sobre D2 para estimar sigma. Aquí pasa lo mismo. Para obtener el determinante de la matriz de varianza-covarianza estándar, que sería como el parámetro, se toma el determinante de la matriz de varianza-covarianza de la muestra, así como se calculó R trazo. R trazo es el promedio del rango de la muestra. Aquí sería el determinante de la matriz de varianza-covarianza muestral sobre una constante B1, que ahí en ese caso sería similar a decir el D2 de R trazo sobre D2 para hallar estimar el sigma. Pero este es el caso multivariado. Aquí ya se tiene este determinante. Y ese determinante, recuerde que nos permite hallar los límites de control, pero para poder hallar este determinante tendrías que calcular primero B1, que son las constantes. Y recuerde que esas constantes dependen en la parte teórica, que como observamos, del tamaño de la muestra y del número de variables. Como el tamaño de la muestra es 4, entonces sería 4 menos 1, que sería 3, y el número de variables es 3, P es igual a 3, 3 a la 3, 27. Y ahora la productoria. Recuerde que N es 4, y toma hasta el valor de P, porque N debe ser el mayor que P. Entonces, si N es 4, en nuestro caso, en este caso de estudio, y P es 3, entonces N obviamente fijo, ¿no? Toma 4. Este es N4. Pero I toma el valor hasta el valor de P. O sea que I toma el valor de 1, toma el valor de 2 y toma el valor de 3. ¿Por qué hasta 3? Porque P es el número variable que es 3. Y toma desde 1 hasta el número de variables, que en este caso es 3. Entonces sería, primer valor I es 1, 4 menos 1, 3. Cuando I vale 2, 4 menos 3. 2, 2. Y cuando I vale 3, 4 menos 3, 1. Exacto. Entonces, aquí está la productoria. Eso es lo que se conoce como productoria. 3, 2 por 1, que es el que se va a ubicar aquí. Por eso se ubicó aquí, punto 22. Este determinante de la matriz de varianza-covarianza estándar, obviamente se obtiene siempre y cuando tengas inicialmente B1. O sea, este paso de hallar B1 es lo primero que se debe hacer antes de hallar, obviamente, el determinante de la matriz de varianza-covarianza estándar. B1. Y el mismo procedimiento es con B2. El B2N, que es 4, aquí sería 4 menos 1, 3, elevado a la 6. ¿Por qué a la 6? Porque como P vale 3, 3 por 2, 6, o sea, 3 a la 6 da 729. Multiplicado por el mismo que hicimos ahora mismo. P vale 4
y toma valor desde 1 hasta 3, que es el número de variables, entonces sería 4 menos 1, 3, después 4 menos 2, 2, después 4 menos 1, perdón, 4 menos 3, 1. Y se multiplica. Este es este paso. Tal y como se hizo aquí. Y aquí internamente ya es otra productora por muy parecida, porque aquí toma J, toma hasta el número de variables P, y aquí aparece más 2. Entonces J toma el valor de 1, de 2 y de 3. Entonces sería 4 menos 1 más 2, 5. 4 menos 2 más 2, 4. 4 menos 3 más 2, 3. 5 por 4 por 3. Y después le restas esta nueva productoria, que es la misma que tenemos aquí. Lo único que cambia es el símbolo de, en vez de I, J, pero es la misma. 3 por 2 por 1, esta productoria. Eso da un B2 de 0.44. Entonces ya tienes las constantes B1 y B2. Entonces, si tienes las constantes B1 y B2, observen el desarrollo del límite de control. Este es el determinante de la matriz de varianza covarianza muestral sobre B1, pero recuerden que esta relación es el sigma. Es decir, este es el determinante de sigma, o sea, de la matriz de covarianza estándar. Esta razón. Aquí está B1, 3 veces B2 elevado a los medios, o sea, la raíz de B2. Este es el límite de control superior. El límite central es el mismo determinante de la matriz de varianza covarianza central, muestral. Y el límite de control inferior, observe que en este caso dio un valor negativo, por lo tanto dio 0. Y este es la carta de control de varianza generalizada. Observen que es un comportamiento que se considera muy bueno para el proceso, porque recuerden que aquí está la línea central y el comportamiento está por debajo de esa línea central, lo que implica que la medida de variabilidad disminuyó en todo el proceso, en todo el producto. Este es el caso. Ahora, recuerden el T cuadrado para evaluar la medida de centramiento, para recordarles. El número de observaciones por su grupo es 4. Y usted tiene los T cuadrados de cada uno de los subgrupos. Como tiene la matriz de varianza covarianza de cada subgrupo, ustedes fácilmente pueden hallar los T cuadrados. Este es el valor central de cada uno de los subgrupos. Recuerden que yo les había comentado que ustedes tienen una tabla donde están los promedios de cada subgrupo y el promedio de promedios, el general, esta tabla. Entonces, si tienen esta tabla, este 489.50 se le resta 498.200, ya tienen el centramiento de cada subgrupo. Lo mismo la viscosidad, 2602, 30.192 y 202 se le resta 205. Entonces, si ustedes hacen la resta, obtienen el vector centrado de este primer subgrupo. Ese vector centrado es este, que es el mismo vector que se ubica acá. Y como tienen, y pueden hallarlo, ¿no? La matriz de varianza covarianza de cada subgrupo. Y esta es la inversa de la matriz de varianza covarianza de cada subgrupo. Obviamente en Excel se puede hallar fácilmente esta gráfica. Multiplican por 4 porque a diferencia de cuando se trata de observaciones, una sola observación por subgrupo, recuerden que no está multiplicado por n. Aquí sí es necesario multiplicar por n porque hay 4 observaciones por subgrupo. Ya tienen los estadísticos T cuadrado. Este es el estadístico T cuadrado. Y este es un resumen de todos los estadísticos de T cuadrado. Esta es la medida de centramiento.
La anterior gráfica era la medida de variabilidad y esta es la medida de centramiento. Estos son los T cuadrados. ¿Qué nos indica? Que el proceso se encuentra centrado. No hay señales de alarma. Recuerde que estamos trabajando con los parámetros. Aquí se establece si está bajo control o fuera de control. Bajo control, nuestra medida de centramiento. Y mejoró, recuerde, un comportamiento en control, pero hubo una mejora porque está por debajo del promedio la medida de variabilidad. Esta es lo que se conoce como varianza generalizada y es la que propone Montgomery Waldorf y es la que se tiene en el stack gráfico. Voy a ir al stack gráfico. Si tengo, voy a establecer, si es posible voy a tomar una información, si es posible. Si es posible, aquí voy a tomar 3 variables, simplemente para mostrar. Recuerda que hay una condición, ¿no? La condición es que el número de observaciones por su grupo debe ser mayor que el número de variables. Entonces, voy a mostrarle ahora el stack graphic. Me informan, por favor, cuando se visualice el stack graphic. Ya, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Yo voy a tomar un ejemplo. Obviamente no será el mismo que tenemos en la presentación. Lo tomé de Excel. El primero es el pH, después la densidad y después la valoración. pH, densidad y valoración. Voy a colocarle aquí. pH. Había dicho que era la densidad. Y valoración. Aquí tenemos 3 variables. Aquí hay cerca de 48, bueno, 3 variables. Voy a tomar subgrupo de n, el tamaño del grupo 4. Es decir, cada 4 datos ahí es un subgrupo. Profe, se le escucha un poquito lejos. Cada 4 datos es un subgrupo. ¿Sí? ¿Por qué voy a tomar 4? Porque hay 3 variables. ¿Sí es claro? Vamos a ir a controlar. Por favor, me confirman el audio. Está bien, profe. Aquí colocan gráfico de control multivariado. Le he dicho que, por ejemplo, el stack graphic comete el error de decir gráfico es cartas de control multivariado. Carta T cuadrado. Tomo las 3 variables. Y le debo de decir aquí que el tamaño del subgrupo es 4. Recuerde que en observaciones individuales uno no decía o indicaba que el tamaño de su grupo era 1. Aquí es 4. Pero el solo decirle que es 4 ya es claro que se puede estructurar la matriz de varianza, la carta de control de varianza generalizada.
porque el tamaño del subgrupo es superior a El tamaño de la variable. Sí. El tamaño de la variable que es P, ¿no? O sea, N mayor que P, tal como lo exige la propuesta de un objeto, la carta de control de cuadrado. Aquí tendríamos que, si es fase 1, recuerde que si es fase 1 tendríamos que encontrar la causa de esta señal de alarma. Y una vez encontrada la causa, corregirlas y eliminar los subgrupos. Voy a eliminar los subgrupos para estabilizar la carta. Clic derecho, opción de análisis, excluir. Voy a hacerlo automáticamente para asumir que todos tienen una causa. Aceptar. ¿Listo? Ya quedó estabilizada la carta de T cuadrado. Y aquí yo puedo, en donde dice tercer, que me muestre la varianza generalizada. Gráfico de la varianza generalizada. Espero que la muestre. Bueno, ya sé. Este cálculo de la varianza generalizada, si observan la parte teórica nos dice que el cálculo es bastante tedioso, ¿no? Recuerden que Profe, se quitó la debe transmisión. construir. Sí, la visualización se perdió, ¿cierto? Sí, debo de compartir Sí, señor, pantalla. se perdió. No, es que se perdió porque el StatGraph salió. Por eso le estaba comentando que es difícil el algoritmo dentro del StatGraphic. Ah, porque se bloquea por el tema de cuando va a manejar el volumen de Sí, datos. O sea, un el cálculo algoritmo se es bloquea. correcto. Se bloquea. Correcto. Entonces, por eso se salió. Voy a tratar de buscar un ejemplo que ya está Tocárselo realizado por para R, no ¿qué? bloquearlo. Sí, habría que buscar el algoritmo en R. Pero vamos a tratar de buscar un ejemplo. Multivariado. Profe, y disculpe, buenas noches. Buenas noches. Nosotros con los compañeros esta semana estuvimos Sí. tratando de correr esta T cuadrado, ¿no? De multivariable. O sea que nosotros tenemos 7 variables Sí. con un número de subgrupos de 10, cada subgrupo con observación de 8. Cuando intentamos correr las 7, no nos deja, nos dice que error en los datos y solo nos permite como correr hasta 6 variables. Las 7 no nos deja, no sé por qué. Porque No sé si... de pronto la séptima, en estadística algo que se conoce como una relación muy fuerte con alguna de ellas. Entonces, esa relación muy fuerte con ellas implica, obviamente genera un inconveniente estadístico. Entonces, posiblemente okay. con la 6 se está representando esa séptima. Eso se llama multicolonialidad. Ese es un problema estadístico. De pronto sea porque las dos sean, yo digo de pronto sea la de peso. Es la misma variable. El peso Sí, está sí, en Sí, presentación es la claro. misma. y 1000, y es lo Ok. mismo, ¿no? ¿Cuál, por favor, me indica exactamente cuando dicen la misma, a qué variable se refieren? Así hay Es la dos. misma. Al peso. Peso. Peso 1 y peso 2. El peso ¿y cuál es la otra? Peso y Sí, peso. peso y peso. Sino que uno en 500 gramos y otro a 1000 gramos. Así es. Ah, ok. Y esas dos variables la habían incluido. Sí. Sí, señor. Sí, Ah, profe. ok. No, ahí está el error. Ahí está el error. Así que no se Okay. preocupen por ello. Entonces se le puede cambiar de nombre a la variable para ver si No es, ese es el error, es ¿no? porque no, lo que pasa es que no Los es cambiar el valores. nombre. Es que deberían ser valores totalmente diferentes en el sentido de que una variable no dependa exactamente del otro. O sea, si es una variable que depende de la otra, posiblemente le sale ese error. Pero verifique, ¿no? Si es por el nombre o es porque una variable depende de otra. Por eso yo le decía, eso se llama multicolonialidad. Entonces, uno no puede, en estadísticas, si yo tengo una variable que me está representando, me está interpretando también otra de ellas,
otra de esas variables por su relación fuerte que hay entre una y otra. Entonces no es necesario incluirla dentro de la base de datos. Profe, y eso es lo que se conoce ahora, que yo lo he escuchado en términos y que tratar de reducir la dimensionalidad, ¿no es eso? Ese es análisis de componente. Uno reduce la dimensionalidad también cuando se tienen muchas variables. Pero, repito, en este caso es totalmente diferente. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo puedo tener 10 variables. Cuando yo construyo esas 10 variables en un stack graphic y me sale un error de que hay una variable dependiente o relacionada con otra, eso se conoce como multicolonialidad. Lo que implica que yo tengo que buscar qué variable está relacionada con otra fuertemente para yo obviamente excluirla, porque si yo tomo una de esas variables ya me está interpretando la que excluí, porque hay una relación fuerte entre ellas. Okay. ¿Sí es claro? Sí, Ok, entonces, profe, listo, sí, quedó claro. para concluir, si de repente evaluando que lo que nos hereda el reloj es el mismo nombre o que los datos son iguales, si no es ese el error, podríamos entonces hacer solo la evaluación de 6 variables. Sí, correcto. Okay. Correcto. Ok, listo. Ya para Bueno, efectos. voy a presentarle ahora sí uno que corrió. Que ya se tenía, ya les voy a, sí, porque eso depende, repito, mire, este es un ejemplo que corrió, que ya se tenía, y voy a mostrar los datos. Ahí están los datos. Temperatura, viscosidad y concentración. Y creo yo que es del ejercicio que estamos desarrollando, creo yo, de la presentación. Este sí es de la presentación. Hay 3 variables, se toman 5 subgrupos, sí, es de la presentación. Se toma cada 4 observaciones, como estoy señalando, cada 4 observaciones es un subgrupo. Está la temperatura, la viscosidad y la concentración. Y este es la T cuadrado que arrojó. Este es la varianza generalizada, observen. Pero ahí se evaluó con EUMA, ¿no? Este es con EUMA, sí, pero se pudo hacer con T cuadrado. Aquí está con T cuadrado. Ok. Aquí está T cuadrado. Y si estamos asumiendo que estamos en fase 2, porque observen, la ventana que yo abrí, tomé las 3 variables, le dije que era 4, pero aquí le estoy colocando el vector de medio y la matriz de varianza covarianza, o sea, estoy haciendo control, recuerden eso. Si yo coloco los parámetros, estoy haciendo control. Miren que ya estoy ubicando los parámetros. Porque yo incluí los parámetros, miren, aquí en la base de datos voy a ampliarlo. Aquí están los parámetros, el vector de media, la matriz de varianza covarianza. Ahí están los parámetros. Y estas son las observaciones. Ok. ¿Listo? Ahora, porque el profesor yo no lo hago nuevamente en esta gráfica, tengo el miedo de que si lo corro otra vez, el software inmediatamente salga y se excluya de la presentación. Tengo ese miedo, pero bueno, pero cuando ustedes, ojalá que tomen la información como se tiene, ojalá que el software resista el algoritmo. ¿Ustedes qué van a hacer? Cuando se tengan voy a hacerlo, ¿no? Ya saben que dio la salida, pero voy a hacerlo. Aquí está temperatura y viscosidad. Entonces, voy a ir a controlar, gráfico de control por variables, multivariado. Voy a hacer la T cuadrado. T cuadrado, tomo las 3 variables, le digo 4, como si fuese fase 1. No voy a colocar los parámetros todavía. Voy a darle a aceptar. Este es la T cuadrado. Y voy a decirle, ojalá que, repito, voy a decirle que me reporte un momentico aquí, en el tercer icono, en esta versión, que me dé la varianza generalizada. Esta. Voy a darle a aceptar. Bien, ya me lo dio. O sea que en este ejemplo no hay problema. Tal y como les presenté. Entonces le voy a decir también en el disquete que me grabe
los valores de t cuadrado, el vector de media, la matriz de varianza covarianza y la varianza generalizada. Me dé todo esto y que lo dé en la hoja A. Bueno, voy a colocarle hoja B porque en la hoja A debe estar ya grabado. Voy a dar OK. Ya lo grabó. Voy al libro de datos y voy a... bueno, parece que en la hoja B yo también tenía algo. Bueno, de todos modos, no importa. Voy a ir a la hoja B y aquí está grabado. Los t cuadrados, el vector de media, la matriz de varianza covarianza y la varianza generalizada. Ahí están los datos. Sí, yo tenía grabado el gráfico MEUMA. Ya, es por ello que no salió en la hoja B. Y vamos a hacer la gráfica EUMA, ya que ya obviamente lo borré. Controlar, gráfico por variables, multivariado, MEUMA. ¿Cuál sería la diferencia ahí, profe? El MEUMA. Recuerde que la carta EUMA multivariada o MEUMA te permite realizarlo, pero para hacer control. Aquí yo tengo que decirle que voy a hacer control. ¿Sí recuerden? Que cuando se trabaja con EUMA es para hacer control. Ok. Vector de medias, voy a colocar aquí medias. Y la matriz de varianza covarianza aquí. Ahora voy a hacer control. Obviamente uno hace control con otros datos, ¿no? Pero como yo borré en la hoja B, entonces la información futura la borré. Entonces aquí estoy colocando la carta MEUMA. Este ya es el MEUMA multivariada. Obviamente voy a pedirle al StatGraphic que me dé la varianza generalizada. Espero que la dé. Bueno, mira, la dio. Pero repito, no estoy trabajando con los datos para control, porque estoy tomando los mismos datos que tomé en el t cuadrado. Claro la explicación. ¿En qué sentido? Miren, el sentido es la siguiente. Estos datos lo utilizas para hallar la carta t cuadrado y la varianza generalizada. ¿Estamos claros? T cuadrado y la varianza generalizada. T cuadrado. Si está estable estadísticamente, entonces grabas el vector de media y la matriz de varianza covarianza. La grabas con la t cuadrado. Tomas otros datos para hacer control. Entonces, cuando tomes otros datos, ya vas a aplicar ahora la carta MEUMA. Porque la MEUMA para hacer control, cuando uno toma otros datos para hacer control, obviamente, control en línea. Y en MEUMA te va a pedir el vector de medias y la matriz de varianza covarianza que obtuviste con la t cuadrado. ¿Sí es claro? Profe, claro, quedó claro ya. Ok, mire que yo grabé, cuando yo hice la t, voy a regresarme a la t cuadrado. Esta es la t cuadrado. Cuando hice la t cuadrado, recuerden que lo primero que hice fue grabar. Grabé en la parte B. Grabé el vector de media, los t cuadrados, que no necesito grabarlos, sino lo más interesante aquí es el vector de media y la matriz de varianza covarianza. Eso es lo que necesito grabar. ¿Para qué? Para que cuando tome nueva información y voy a hacer control, no lo voy a hacer con t cuadrado, lo voy a hacer con MEUMA. Y entonces cuando lo haga con MEUMA, ya mete los dos vectores. Exacto, mete el vector de medias y la matriz de varianza covarianza que obtuviste en la t cuadrado. Porque supuestamente en fase 1 utilizaste la t cuadrado y en fase 2 vas a utilizar MEUMA. ¿Sí es claro? Sí, profesor. Sí, profe, quedó claro. Bueno, y eso es lo que se va a hacer, estructurar en el artículo final. Aquí lo interesante del artículo final es que ustedes encuentren relación entre las variables que no se tenía. Las relaciones entre las variables. Y ese artículo final lo vamos a comenzar mañana. Mañana vamos a comenzar el artículo final. Ahora vamos a hacer un break de media hora y vamos a desarrollar índices de capacidad multivariado, que es nuestro último tema. Obviamente, hoy y mañana, en la primera parte, las primeras horas de la mañana, terminamos el índice de capacidad multivariado, hacemos el break y empezamos a desarrollar el artículo multivariado. Obviamente vamos a empezar con los compañeros, por ejemplo, que tienen los datos reales.
Para ver qué nos está saliendo, qué nos sale y qué nos indica el proceso en la parte multivariada. ¿Claro esto? Listo, profe. Ok. Sí, Bueno. señor. Listo, profe. Bueno, entonces hacemos un break, son las 19:05, las 35, retomamos nuevamente.